Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Le decía yo que el glaucoma es una enfermedad ocular crónica, afecta al nervio óptico, al túnel, al canal, al todo, todo lo que nosotros no vemos, y se ve con unas máquinas especiales. Aumenta la presión intraocular, pero ¿por qué aumenta? Porque hay presión dentro del ojo. Así que, Evalicia, me da mucho gusto que estés con nosotros nuevamente. Tengo muchísimas preguntas, porque además, ¿qué crees? Mi mamá, tú sabes, tiene glaucoma y ha perdido la vista de ojo y medio. Y en el otro medio ojo, no obstante haber tenido un lente intraocular especial que le pusieron hace muchos años, cada vez ve menos, y ahora ya nada más ve unas sombras, ¿sabes? No, ni nos ve, ¿me entiendes? Nos reconoce por la voz, además de la lamentable demencia senil que tiene y que va perdiendo la memoria. Pero mucho es también por la vista. No ve casi nada, ve entre sombras y tienes que agarrarla desde hace mucho tiempo, llevarla, conducirla para poder ir del punto A al punto B. ¿Qué es esta afección? ¿Por qué se genera? Bueno, buenas noches. Gracias, como siempre, Eddie, por invitarme. Bueno, el glaucoma se considera una neuropatía, una enfermedad del nervio óptico. Generalmente, por definición, se considera que hay una lesión progresiva de las fibras del nervio óptico, y eso va deteriorando el campo de la visión hasta llegar a perderlo. Casi siempre se asocia a un aumento de la presión intraocular, pero no necesariamente en todos los casos es así. Sí es una enfermedad que es una pérdida visual irreversible a nivel mundial. La primera causa pues es catarata, pero es una ceguera reversible. En este caso sí es irreversible. Y lo importante es que podamos lograr detecciones oportunas. Eso es parte de el tratamiento y el diagnóstico oportuno. Uh-huh. Ok, vamos a entender cómo aparece, a qué edad aparece y qué ocasiona que aparezca y por qué no lo notamos. Peter Gabriel returns to the stage. Live in 2023. Peter Gabriel. I.O. The Tour. Peter Gabriel, live across North America. Get tickets now at livenation.com. I.O. coming soon. Visit petergabriel.com. Bueno, la enfermedad está condicionada por... partamos de entender cómo se maneja el control normal en el ojo. En el ojo tenemos una presión que se mantiene porque hay una producción de un líquido que se filtra constantemente. Cuando hay una alteración de este balance, hay un aumento de la producción de líquido, que es lo menos frecuente, y una disminución en el filtrado, que eso es lo más común. Existe entonces un desequilibrio, y esto genera un aumento de la presión por acúmulo de este líquido. De todas las estructuras que hay dentro del ojo, las que son sensibles a este aumento de la presión son precisamente las fibras del nervio óptico. Pero esto es muy, muy lento a nivel molecular, hasta que llega un momento donde pues empieza a afectar el campo de la visión. Entonces, hay glaucomas que consideramos y los llamamos así primarios. Quiere decir que no hay una aparente causa, o sea, es una enfermedad que aparece. Los distinguimos entre los que llamamos ángulo abierto y ángulo cerrado, que esos son, digamos, casi el 80% del glaucoma en general, y los que catalogamos como glaucomas secundarios, que tienen que ver con enfermedades. Y de estas yo quisiera subrayar una de las más importantes, que es el secundario a cortisona, a esteroides. Tanto a nivel sistémico, es decir, pacientes que pueden estar sometidos a tratamientos por enfermedades en forma crónica, estos medicamentos, o aquellos pacientes que aplican gotas o tratamientos oculares con cortisona. De ahí que radica la importancia de la automedicación, y por eso se evita
que los pacientes se automediquen, porque el manejo de gotas de cortisona a largo plazo en algunos pacientes sensibles pueden generar un glaucoma secundario a esteroides. Soy Eddie Warman y platico con la doctora cirujano ocular, ¿se le llama? Oculoplástico. Estamos hablando del tema de glaucoma. Pero a ver, ¿por qué habría alguien de ponerse gotas? ¿Para qué? Que tienen cortisona. O sea, tú llegas a la farmacia y compras unas gotas. Entonces, normalmente comprabas Vicin, ¿no? Que creo que no son muy buenas. Y luego salieron las lágrimas, que son agua de sal, que son como lágrimas artificiales, que hay varias marcas y varios nombres, pero esos no te hacen daño. ¿Cuáles son las que te hacen daño? Los esteroides nosotros los manejamos a nivel ocular como antiinflamatorios y tienen sus indicaciones. Los mismos médicos los podemos indicar. Aquí lo importante es que nosotros monitoremos al paciente, tomemos la presión y los indiquemos por un tiempo determinado, vigilando siempre la presión. Generalmente los utilizamos para procesos infecciosos asociados a antibióticos. Por ejemplo, son gotas que pueden ir de la mano con antibióticos. El que hablabas, el Vicine, por ejemplo, ese es un medicamento vasoconstrictor y lo que tiene es un efecto para quitar, entre comillas, el ojo rojo por el efecto de vasoconstrictor. Pero el uso excesivo, diario, constante, afecta al ojo. Correcto. A veces lo que sucede es que tú indicas como tratamiento de antibiótico y esteroide a un paciente por un tiempo breve, a lo mejor 8 o 10 días, pero el paciente nota que pues tuvo síntomas nuevamente, no acude a consulta, usa las mismas gotas o le parece que es conveniente estarlos usando por un periodo de semanas, meses y a veces hasta años. Uh-huh. Y eso eventualmente con aquellos pacientes que tienen una reacción precisamente, o sea, son reactivos a estos esteroides, puede generar un glaucoma secundario a medicamentos. ¿Qué otros productos, tipo de producto pueden generar glaucoma por el uso constante y continuo? Estos en particular. A nivel local y como les explicaba, o sea, aquellos pacientes que por razones médicas tienen que estar sometidos a tratamientos sistémicos de esteroides y que, bueno, pues su médico tiene que enviarlos a revisiones oculares, tendría que tener esta conciencia de que el paciente tiene que ser revisado para determinar si no tiene un problema de glaucoma. O a veces hasta cataratas se pueden generar por corticoides sistémicos. Ok, ahora, ¿cómo empieza el síntoma, las primeras molestias? ¿Qué es lo que te da? ¿Comezón? ¿Ves mosquitas? ¿Dejas de ver? ¿Te molesta la luz? ¿Te cuesta adaptarte a la oscuridad? ¿Cuáles son los síntomas? Es una excelente pregunta la que haces porque eso es precisamente lo que hay que subrayarle a la gente. El glaucoma no da síntomas. Ninguno. Entonces, de ahí es donde radica la importancia de que puedas hacer una detección oportuna. Pacientes mayores de 40 años, pacientes que tienen que hacerse en general una revisión anual, pacientes que están sometidos a tratamientos con esteroides, pacientes que tienen antecedentes familiares, aunque no está determinado que sea un tema heredado, sí hay una gran relación y existe un mayor porcentaje de posibilidades que tú padezcas de glaucoma si tienes algún antecedente familiar. A ver, espérame. Aquí ya me está preocupando porque mamá tiene glaucoma. Uh-huh. Entonces, o sea, no basta con que vaya yo a la óptica del centro comercial donde te miden la vista, ahí no me van a medir la presión. También qué bueno que tocas el tema. La presión no es el determinante para establecer si existe glaucoma o no. Dentro de que tú puedas decir una persona no tiene glaucoma y una persona sí lo tiene, hay una gama de grises. Hay pacientes que pueden tener una presión elevada ocular y que no tienen afectado el nervio óptico y los catalogamos como hipertensos oculares. Pero hay pacientes que pueden tener una alteración del nervio óptico que es glaucomatosa y no tener una presión elevada. Y los
catalogamos, bueno, en general ya la nomenclatura ha cambiado, pero digamos que un glaucoma de tensión normal o baja, que digamos es un término que se puede entender. Entonces, lo que quiero explicar es que la presión no siempre es el diagnóstico. Es importante que haya una revisión clínica y desde luego que se somete el paciente a otra serie de estudios. Quiero también recalcar que el concepto de glaucoma, cuando uno lo escucha, hace 40 años que uno escuchaba que la abuela se había quedado ciega por glaucoma. Hoy por hoy las cosas son distintas. La gente en general tiene más conciencia médica. Número 2, tenemos tecnología que nos permite diagnósticos más oportunos. La tecnología entonces pues no era tanta y los estudios eran más burdos. Y hoy por hoy tenemos una farmacología e incluso láseres que nos permiten en algunos momentos brindar tratamientos mucho más amplios a los pacientes. Y, si no hay síntoma, eso quiere decir que yo tengo que ir al oftalmólogo una vez al año mínimo, a partir de los 40. Y realmente, si tengo también antecedentes, lo que platicábamos, ¿no? También algunas razas se asocian a mayor predisposición. La asociación con pigmento, por ejemplo. Los pacientes de raza negra, los pacientes en India, por ejemplo, que tienen mayor pigmento en la piel, se asocian todavía más a que haya... Estamos hablando sobre glaucoma, esa enfermedad silenciosa que necesita prevenirse. Escúchenme bien, prevenirse, ya sea porque lo tienes en la familia o no. Si no lo tienes en la familia, si no lo has heredado, como es mi caso, que sí lo podría heredar porque mamá lo tiene y no ve más que sombritas de medio ojo, y eso es lo que le voy a preguntar ahora a Eva Alicia, porque el otro ojo y medio lo fue perdiendo. Si no lo tiene, qué bueno, no tienes tanto peligro, pero si sí lo tiene un familiar, pues acude a un centro de salud de los públicos o privado, hacerte una evaluación por lo menos una vez al año, invierte en tu vista, porque una vez que se empieza a perder, ¿es reversible? ¿Qué pasa cuando ya detectas que tal persona tiene ya inicio de glaucoma? Cuando detectamos inicio de glaucoma, en realidad estamos a muy buen tiempo. O sea, tenemos la oportunidad de hacer el diagnóstico y comenzar con tratamiento. Generalmente el tratamiento está enfocado a medicamentos que nos permiten bajar la presión. Tenemos en realidad dos grupos de medicamentos, los que disminuyen la producción de líquido y los que ayudan al filtrado del líquido. Entonces, a veces hacemos combinaciones de estos medicamentos. A veces también ocurre que el paciente está con medicamentos. Los medicamentos que bajan la presión se asocian mucho a enrojecimiento porque tienen cierto grado de irritación. Entonces, a veces los pacientes abandonan el tratamiento porque les incomoda. Sí es importante hacer hincapié en que los tratamientos, una vez que se inicia y que se hace una detección, no hay que abandonarlos. El paciente debe de continuar con su tratamiento. Pero es que son bien caras las gotas que venden en las farmacias. Bueno, hay que ver, siempre hay ayudas, insisto, en las instituciones, o valorar si estos pacientes pues son candidatos a someterse a algún tratamiento también. ¿Hay operación para el glaucoma? Hay operación, cada paciente tiene que ser evaluado. En ocasiones podemos, a través del láser, la zona que filtra el líquido, se pueden hacer unos pequeños disparos en esta área y ampliar el sitio del filtrado y eso permitir una mejor salida de este líquido y reducir la presión. Vamos a repetir los tipos de glaucoma que hay. ¿Cuáles son los más comunes? ¿El glaucoma de ángulo cerrado y el glaucoma de baja tensión? No. Generalmente tenemos glaucomas, o sea, lo que te explicaba, o primarios o secundarios. De los primarios, los más comunes son el del ángulo abierto. Ese es el más común. Pero también tenemos glaucomas de ángulo cerrado o de ángulo estrecho. O sea, eso también contribuye. Y los secundarios son aquellos que se asocian a alguna enfermedad. Incluso el trauma, algún golpe. Préstame ese micrófono que está metiendo ruido. Incluso el trauma, algún golpe
puede causar alguna alteración anatómica en el sitio del filtrado y generar un aumento de la presión, un glaucoma secundario. Tenemos glaucomas también congénitos. Hay bebés que nacen con glaucoma. Entonces, tenemos toda una gama de enfermedades. La que comúnmente conocemos y de la que estamos hablando realmente es el glaucoma de ángulo abierto, que es el más común. Ok, pero ahora, hay muchas otras. El otro glaucoma, o sea, ambos se ven afectados por el líquido entre los dos ojos. Correcto. Digo, en el ojo, ¿no? Entre bueno, el iris. en realidad todas. En realidad todas. Ok, todo es una alteración del flujo por el que pasa, es como las coladeras tapadas de la Ciudad de México, ¿no? Que tienen basura y se tapan y se inunda la Ciudad de México. Correcto. Es lo mismo, Sí. Están tapados los canales que van al desagüe. Correcto. Sí, es una solve del sitio del filtrado. En el de ángulo abierto no son como muy claros los mecanismos, pero bueno, esto es parte del problema. O sea, hay un asolve del sitio de filtrado. ¿Quien tiene la presión alta puede tener problemas de glaucoma? Correcto. Pero como te explicaba, a veces llegamos a detectar pacientes con presión alta que no tienen afectado el nervio óptico. Pero eso no quiere decir, o sea, cualquier paciente que tenga cualquier situación de riesgo requiere de vigilancia. No lo catalogamos como a lo mejor un glaucoma, pero es un paciente que es sospechoso. A veces lo ponemos en la etiqueta de sospechoso de glaucoma. Y cualquier paciente que está bajo esa etiqueta tiene que ser vigilado periódicamente. ¿Y sospechoso de glaucoma sería alguien que tiene enfermedad cardiovascular, diabetes o miopía, por ejemplo? No, ninguna de esas patologías están asociadas directamente a glaucoma. No son una consecuencia. ¿Cuáles serían, o sea, aquellas personas que tienen en general, deben de estar atentas, además de ser, si son personas que en la familia tienen por herencia posibilidad de adquirir esta enfermedad? Lo que platicamos, aquellos pacientes que por raza, por tratamientos de esteroides, por mayores de 40 años que pues se puede asociar. Son básicamente pacientes hipermétropes. Cuando tenemos un ojo pequeño, también vemos que al ser más estrecho el ángulo por donde se filtra el líquido, también se puede asociar a aumentos de presión. Entonces, pero al final, pues la idea es que las personas hagan una revisión periódica. Soy Eddie Warman y estoy platicando con la doctora oftalmóloga y cirujano oculoplástico Valicia Murúa. A ver, le llaman el ladrón silencioso de la vista al glaucoma. Tú empiezas con síntomas como ver borroso en los laterales, o solamente ver claro a partir del centro del ojo. ¿Eso es un síntoma? No, en realidad. Lo que te explicaba es cuando es muy silencioso, es silencioso, como bien lo dices, porque no hay síntomas. Cuando ya hay síntomas de glaucoma es porque ya tenemos un daño muy severo al nervio óptico. Pero además no hay una baja de visión. El paciente puede tener el 20/20, que es la visión, digamos, de 100%, y tener un campo de visión muy estrecho. Le llamamos a veces tubular, o sea, como si vieras a través de un tubo, porque el resto del campo de visión no lo tienes, aunque tengas una visión muy buena. Entonces, el glaucoma no está asociado con una reducción de la visión como tal, sino de un campo del campo de la visión, que eventualmente, conforme se va reduciendo, puede llegar a ser absoluta la pérdida. ¿A dónde te pueden localizar, Valicia, para hacer una evaluación de toda la familia, para saber si tienen presión alta, presión baja, o si tienen tendencia, en el ojo me refiero, o tendencia a glaucoma? Te dejo mis números: 1664-7258. Espérame, 1664-7258, terminación 56. No, pues ya con eso, porque si no, no van a... ¿Y página no tienes? ¿No hay un...?
No, ahora estamos en transición, pero te dejo el correo, evaliciamurua@gmail.com. evaliciamurua con una R @gmail.com. Les voy a repetir los teléfonos de la doctora Evalicia Murua para quien quiera hacerse un examen oftalmológico de cualquier índole, pero sobre todo para prevenir glaucoma a partir de los 40 años, esa enfermedad que le llaman el ladrón de la visión. El teléfono de la doctora Murua es 1664-7258, obviamente 55 antes. Repito, 1664-7258. Su correo, si tienen alguna duda, es evaliciamurua@gmail.com. ¿Sí? ¿Me lo aprendí? Ya te ando viendo en memoria. Correcto. Gracias, Eddie, por la invitación. Un placer, gracias. Siempre. Gracias. Conmigo está un hombre que tiene unos lentes muy raros. Lo más raro es como un visor para ver todo en realidad virtual, que no es el tema del cual voy a hablar. Se llama Daniel Ríos, es vicepresidente adjunto de Asuntos Externos y Sustentabilidad de AT&T México, la compañía de telecomunicación con gran crecimiento, ustedes la conocen. Y primero déjame entender, porque me van a preguntar que por qué me ves a través de ese visor. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias, Eddie, qué gusto estar contigo. Qué gusto estar con tu auditorio, además compartiendo la cabina aquí justo con la doctora Murua, que aquí estuvimos platicando afuera de la cabina. Fíjate que yo tengo una enfermedad en los ojos desde que nací. Es una enfermedad rara, esas enfermedades que no tiene mucha gente. Creo que tiene una prevalencia de 1 cada 10,000. Imagínate qué afortunado. Pero bueno, entonces yo veo muy poquito, veo como 3% de lo que ve una persona normal. Hablábamos hace rato de las mediciones, veo, ¿qué dijimos? Como 20 de 600. Entonces, estos lentes, y es una enfermedad que no tiene mucha cura, no tiene cura. Estos lentes me ayudan mucho a poderte ver bien de cerca, a poder leer ahí el letrerito que está aquí atrás de 88.9. Entonces, ¿puedes ver qué guapa es la doctora? No, la vi desde que llegué. Además, es guapísima. Y ser muy guapa y muy simpática y muy lista, que creo que es lo más importante. Es correcto. Ya hasta me dio su teléfono para que cuando vaya yo a hacerme revisiones, pues ¿no? Háblale, es que es muy bueno. Me ayude. Encantada. Entonces, bueno, pues también te puedo decir que estos lentes son una buena prueba de cómo la tecnología ayuda a las personas, sobre todo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Definitivamente la tecnología es el camino, es el atajo, y es algo que pues es importante, ¿no? Y gracias a Dios está creciendo un montón. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Que esto me puede ayudar a leer otra vez, me puede ayudar a ver el pizarrón. De chiquito no veía el pizarrón, entonces bueno, qué horror. Qué maravilla, ¿no? Me echó toda la carrera nada más de oído. No, debes de tener muy buena memoria y muy buen oído. Además, que sé qué letra tengas. Pero yo viendo bien tengo pésima letra, mira, nadie le va a entender. De doctor. Oye, esto es una tecnología súper avanzada, y nada más para el público que está viendo por internet a Daniel. Que tengo cara abajo de los lentes. Sí, tienes cara. Este visor es como si fuera una cámara de video que hace zoom y estás viendo en tiempo real. O sea, no está grabando, está acercando y alejando con un gran angular, con un zoom, la visión de tus ojos, pero con esta forma artificial, ¿correcto? ¿Lo describí bien? Lo describiste perfectamente. Y gracias a esto ya no he vuelto a perder ningún vuelo porque ya puedo ver muy bien la pantalla, ya no puedo... Pero pues ya no ponen los vuelos en las pantallas. Difícilmente ves un vuelo ahí en el aeropuerto. Hay 2 pantallas para todo el aeropuerto. Eso es complicado también. Eso ya AT&T debería de poner ahí pantallas o algo, man. Ok, de lo que vamos a hablar hoy es una iniciativa para emprendedoras. Esta iniciativa, además, bueno, Daniel tiene una larguísima trayectoria, ha estado como coordinador de asesores de el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, lideró diseños para la implementación múltiple de proyectos regulatorios, relación con inversionistas internacionales, etcétera, etcétera. Ahora, innovadoras, ¿qué son innovadoras? Claro que sí. Pues mira, justo creo que tú empezaste muy bien la conversación diciendo que las mujeres van a cambiar este país. Y nosotros también creemos que las mujeres van a cambiar este país, no tenemos una duda. Y por eso estamos echando a andar por segunda ocasión. Es el segundo año que hacemos Las Innovadoras. Las Innovadoras es un proyecto que busca impulsar y apoyar a las mujeres que están precisamente emprendiendo o liderando un emprendimiento que tiene base tecnológica, porque nosotros somos una empresa de tecnología. Entonces, para nosotros es muy importante que este emprendimiento
dentro de todo su proceso productivo tenga algún componente tecnológico. Y porque, bueno, pues además creemos que la tecnología también es algo que va a transformar al mundo. Entonces, imagínate, mujeres más tecnología, creo que es la gran dupla ganadora. Uh-huh. Gracias. Entonces, bueno, pues estamos buscando estos proyectos liderados por mujeres con base tecnológica, y tenemos al final un premio, un capital semilla de $100,000. Ok, a ver, déjame entender, ¿es solamente un premio, solamente a una persona o a un grupo de personas? No, en este caso estamos buscando, justo abrimos una convocatoria la semana pasada, va a estar abierta durante un mes hasta el 21 de julio, y vamos a estar evaluando los proyectos para pasarlos a una siguiente fase. Vamos a pasar 10 proyectos a esta segunda fase, en la que los vamos a apoyar con un tema de mentoreo, de plan de negocios, de capacitación, en temas financieros, en temas de comunicación efectiva, que siempre es muy importante para una emprendedora que está buscando fondos de inversión. Y sobre estos vamos a seleccionar 5 proyectos, y cada proyecto le vamos a dar $20,000. ¿Proyectos como qué, por ejemplo? Mira, te puedo contar, por ejemplo, el año pasado tuvimos muchos proyectos interesantes. Me gustaría platicarte de uno en particular que se llama iBasto. iBasto es un proyecto que está emprendiendo Alejandra Rodríguez de Guadalajara, y ella se dio cuenta que había un tema en la logística de las tienditas de la esquina, las tienditas muy pequeñitas, cómo ellos iban a poder surtir sus inventarios, a qué precios se podían surtir, a qué velocidades se podían surtir. Entonces ella inventa una plataforma en la que genera una escala, ¿no? Y todas las tienditas le hacen el pedido a ella, y ella genera con proveedores un mecanismo muy, muy ágil en el que le da los inventarios, se los distribuye en un tiempo razonable, y además lo hace a un precio razonable para estos emprendimientos. O sea, quiero pensar que en la tiendita de la esquina que le compra a Bimbo, le manda a ella por su app en el teléfono, le manda una necesidad de inventario, de gancitos, de donas, de pan de caja, y ella a su vez, en un acuerdo con Bimbo o con Marinela, pues les dice: oye, necesito que surtas a esta tienda que está en la montaña, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿ella lo surte en esta plataforma o lo surte Bimbo originalmente? No, ella lo surte a través de contactos con múltiples proveedores, que a lo mejor no son proveedores tan grandes, ¿no? Y justamente también ayuda a los proveedores, ¿no? Entonces hace este match muy bueno entre pequeños emprendimientos, y del otro lado con el mismo caso, pero en la oferta, ¿no? En los que están vendiendo los productos. Okay. Y eso pues es un proyecto que ha sido bastante exitoso, más que por el hecho de la transacción en sí, por la plataforma, ¿no? Tiene una plataforma que es muy ágil, que funciona en tiempo real, que fue una invención mexicana. No hablábamos hace rato, también es bien importante el tema de las mujeres en la tecnología, ¿no? Y cuando arrancamos el primer proyecto, pues no sabíamos realmente cuánta oferta de emprendimientos íbamos a tener, y pues nos dimos cuenta que hay muchísimas mujeres mexicanas que están buscando cambiar el juego y que están buscando hacer cosas diferentes, y que además tienen pues todos los conocimientos para hacer cosas tecnológicas. ¿Qué gana AT&T con esto? Pues gana básicamente generar un ecosistema en el que el emprendimiento crezca en México, y además gana el lograr que las mujeres estén posicionadas donde tienen que estar. Déjame darte un par de datos que creo que te van a llamar la atención. El primero tiene que ver con solo 16% de los emprendimientos tecnológicos en México están liderados por mujeres. Muy poco. Nada, imagínate, 16 de cada 100, ¿no? Menos de 2 de cada 10. Y otro tema que creo que es todavía más interesante, de un estudio de Harvard, que te dice que las mujeres tienen 60% menos probabilidades de conseguir financiamiento que los hombres. Es lo que yo decía al principio. Y no hay ninguna razón, ¿no? Al contrario, está probado por estos mismos estudios que el 90% de las mujeres pagan y son cumplidas en el pago de sus créditos y de sus préstamos, ¿no? Entonces, no se lo gastan en el dominó, ni en la cantina, ni en el table dance. Tal cual. Entonces, pues las instituciones financieras tendrían muchos más incentivos a prestarle a las mujeres que a los hombres, pero no pasa así. Y justamente eso es lo que queremos nosotros cambiar, es lo que queremos transformar, porque pues nos interesa el construir y trabajar y operar en un país en el que este tipo de cosas pues no sucedan, ¿no?
Ahora, solamente un 22% de los emprendimientos en el país cuentan con una mujer cofundadora, que también es muy poco. O sea, el 80% de los proyectos de emprendimiento son de hombres solo para hombres, el Club de Toby. Y solamente el 22% hay mujeres que tienen que ver con ese proyecto. Tal cual. Y mira, creo que hay un dato también bien interesante en los emprendimientos. Hablábamos de emprendimientos de base tecnológica. Normalmente las mujeres están más en los emprendimientos, les dicen emprendimientos de subsistencia, ¿no? Que son emprendimientos como muy al principio de las cadenas productivas, que casi siempre tienen que ver con comida. Y justo lo que queremos es generar emprendimientos que tengan que ver con innovación, porque pues nosotros nos dedicamos a la tecnología, ¿no? Entonces, ese tipo de emprendimientos al final tienen un impacto más grande. Y cuando son mujeres las que lo lideran, tiene un impacto en los hogares, ¿no? Porque también cuando haces algo con mujeres, pues normalmente son las jefas de familia, normalmente eso tiene un impacto pues al menos en 4 miembros de la familia, y eso expande muchísimo el beneficio que puedes generar. Ahora, hay una gran cantidad de comercio ambulante o comercio no registrado, también liderado por mujeres, más por mujeres que por hombres. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí realmente lo que estamos buscando es impulsar que todos este tipos de emprendimientos empiecen a migrar hacia cosas que tengan una base de tecnología, porque al final eso hace que pues, seas mucho más eficaz, que abarates tus costos, que llegues a más clientes, que lo hagas mejor, que lo hagas más rápido y que ganes más. Entonces es el tipo de emprendimientos en los que estamos enfocados. Ustedes están con Endeavor. Estamos trabajando con Endeavor, que bueno, pues es una gran fuente de emprendimiento, ¿no? Ha estado identificando a muchísimos de los startups importantes, ¿no? En toda América Latina. Entonces, bueno, lo estamos haciendo en una alianza con ellos, porque justamente lo que queremos es realmente apoyar a que una vez que identificamos a esta primera etapa, ¿no? De emprendedoras, de innovadoras, pues las podamos capacitar de la manera correcta, darles todas las herramientas para que al final del proceso pues ellas tengan todo lo que necesitan, además del capital semilla, que es muy importante, ¿no? Y sobre todo en estas épocas donde el costo del dinero es altísimo, ¿no? Con las tasas de interés que tenemos no es lo mismo, ¿no? Emprender con una tasa de interés del 3-4% que una del 11 o del 12%. Eso es, también creo que es algo que es justo ese momento en el que es más importante ayudar el emprendimiento y cuando el país más necesita del emprendimiento. Yo creo que el país hoy por hoy, si se apoyara el emprendimiento, más el momento histórico con el tema del nearshoring, más el momento del tren transísmico que puede unir a los 3 continentes y que es un proyecto que es muy bueno, pero que todavía no han lanzado las convocatorias para que inversionistas desarrollen estos polos. Si estos tres ángulos se conjugan, entonces podemos hacer un país histórico. El problema es que quieran hacerlo, ¿me explicó? Y que además incorporen también a la mujer. ¿Qué ofrece el programa? ¿Cómo funciona la aceleración de Endeavor y de AT&T? Claro. Mira, justamente después de pasar por esta fase de identificación, ¿no? Por esta primera etapa, tenemos 4 meses en los cuales vamos a estar apoyando a estas innovadoras, a estas emprendedoras, con capacitación en temas del plan de negocios, ¿no? De cómo armar bien su plan de negocios, en temas de comunicación efectiva, ¿no? Que es súper importante para que puedan atraer todos los temas relacionados con inversiones, ¿no? Sus pitch famosos del emprendedor, ¿no? Tienes 5 minutos para convencer a alguien de que te dé $1 millón. Entonces, bueno, pues hay que aprovechar bien esos 5 minutos y saber cuáles son estas partes fuertes. Temas gerenciales, cómo se administran, ¿no? Estos negocios que van a crecer, y sobre todo temas tecnológicos. Nosotros tenemos un laboratorio, nuestro laboratorio 5G, en nuestras oficinas en Reforma, y ahí tenemos montadas pues un montón de herramientas tecnológicas que también los ayudamos a desarrollar. Si tienen un prototipo, les damos toda la información que necesitan para irlo probando incluso en el laboratorio, y les damos acceso también a los mejores mentores y mentoras, ¿no? Empezando por nuestra CEO Mónica Aspe, y toda la red de mentores de Endeavor, hermana, ¿no? De Sofía, la gran interiorista. Hermana de Sofía, la gran interiorista. Pues Mónica es una gran experta en telecomunicaciones y muchas cosas más, y Endeavor tiene una red de mentores también muy importante. Entonces pues van a tener acceso a muchos CEOs, a muchos CTOs, a muchos CMOs que les van a ir ayudando a desarrollar bien sus productos, a decirles dónde está la parte fuerte, dónde no,
Una de las cosas que hemos visto que es muy importante, lo aprendimos el año pasado, es el networking, ¿no? Esta capacidad de poderse relacionar con otras emprendedoras. Se hace un círculo de apoyo. De repente, pues vas a ver que la innovadora número 1 le va a comprar productos a la innovadora número 3, ¿no? Y se empiezan a apoyar entre ellas y se genera un ecosistema que hace que estas cosas vayan creciendo, ¿no? Porque además es algo que también hemos aprendido, es bien importante la consistencia, ¿no? La consistencia en que cada año lo vamos a estar haciendo. Tenemos un compromiso de 3 años al menos para tener este proyecto, porque el emprendimiento es así, ¿no? El emprendimiento es de largo plazo. Ahora, yo lo que veo es que hay muchas personas, hombres y mujeres, pero hablemos de mujeres en este caso, porque estamos enfocados en emprendedoras, que no saben cómo aterrizar su idea. No saben ni por dónde empezar. Tienen una muy buena idea, y por ejemplo, yo tengo una hija que tiene una idea padrísima, pero no sabe ni cómo aterrizarla. Y no sabe con quién recurrir. Y esos son proyectos en los que yo me imagino que ustedes les ayudan a bajar a papel la idea que está flotando en la cabeza. Ok, continúo con Daniel entonces. El programa, lo que ofrece, este programa que han creado ustedes en sociedad o en conjunto con Endeavor, es hacer un rayos X para la empresa que quiere crear una emprendedora, identificar sus áreas de oportunidad, desarrollar las capacidades empresariales de estas mujeres, y de ahí van a escoger el proyecto más viable y exitoso. Eso es lo que en pocas palabras. Lo dijiste muy bien. Solo que vamos a escoger 5 proyectos. 5 proyectos en cuanto al tema del capital, ¿no? Que te decías, ahora es muy importante este capital porque el dinero es muy caro, ¿no? Siempre ha sido caro, pero ahora es carísimo con las tasas como están. Entonces vamos a escoger 5 proyectos a los cuales les vamos a dar $20,000. El resto de los proyectos que escogemos, ¿no? Los otros 5, pues son proyectos que van a estar también obteniendo toda la capacitación de Endeavor, todo el plan de aceleración, que eso creo que es una parte importante de la que no hemos platicado tanto. Hay 2 fases en el emprendimiento. El primero tiene que ver con la incubación, como bien decías tú. Oye, una idea, ¿cómo la aterrizo y la vuelvo un proyecto que tenga cierta viabilidad? Y la segunda fase tiene que ver con la aceleración. Un proyecto que tiene cierta viabilidad, ¿cómo hago que sea realmente algo que funcione y que sea sostenible? Que esa es la parte más difícil. La mayor parte de los emprendimientos se quedan entre el año 1 y el año 2, porque es un gran compromiso, ¿no? Para los emprendedores el poder echar a cabo esto. Y además es un compromiso familiar, te diría, ¿no? Porque los emprendedores, las emprendedoras viven, sueñan, comen de sus emprendimientos, hablan de sus emprendimientos todo el día. Entonces, hasta para la familia ¿no? Es un tema grande, ¿no? Entonces tienes que estar preparado para poder hacer eso. Y nosotros en este caso, en esta edición, esta segunda edición, estamos más enfocados en la parte de aceleración. Estamos buscando empresas que tengan ya al menos entre 1 y 4 años. Estamos buscando empresas que tengan más o menos ventas anuales de $250,000. Y estamos buscando empresas emprendedoras pues que tengan esta base tecnológica bien arraigada. Pero entonces una emprendedora, por ser como mother to be, como mamá por tener a su hijito, una emprendedora que tenga solamente buenas ideas y buenos proyectos, no encaja en este proyecto. En lo particular no. El año pasado hicimos un proyecto específicamente en incubación. Tomamos proyectos mucho más jóvenes. Esta vez estamos buscando esta segunda fase. Y la verdad es que originalmente pensaba, ¿por qué? Por el impacto que tiene, ¿no? Porque es un impacto mucho más inmediato, ¿no? Y vamos a estar realmente valorando, ¿no? Cada año a qué etapa del emprendimiento vamos a estar apoyando más. Tenemos otro tipo de proyectos también de emprendimiento, este no es el único. Y bueno, pues empezamos con la convocatoria la semana pasada, y pensábamos, bueno, pues ahora que nos estamos enfocando a esta nueva etapa, ¿qué tanta demanda vamos a encontrar, no? Y afortunadamente pues llevamos ya varias decenas de proyectos en una semana. Y bueno, pues esperamos que esto se vaya intensificando en las siguientes semanas, ¿no? Siempre, ya sabes, el último día antes de que cierre la convocatoria, ¡pum!, ¿no? La página se congela porque todo el mundo se está metiendo. Claro. Pero pues estamos muy contentos. Hemos visto que hay emprendimientos de bastantes estados del país, que eso también es algo que nos importa, ¿no? El buscar que esta tecnología, estos emprendimientos tecnológicos no estén concentrados en los típicos 3 o 4 polos de tecnología del país, ¿no? Es muy bonito cuando de repente te empiezan a llegar emprendimientos de Oaxaca, ¿no? O de Chiapas, o de lugares donde a lo mejor la conectividad tampoco es la mejor. Y bueno, pues es justo la manera en la que esto va cambiando. Ahora, fíjate, tengo un dato muy interesante. 40
millones de, ¿dónde lo tengo? De mujeres en México. Déjenme ver dónde está mi dato, que aquí lo anoté. Aquí dice, ¿cuántas emprendedoras hay en México? Bueno, las mujeres representan el 40%, 22 millones aproximadamente de mujeres emprendedoras. Pero solamente, que este es el dato triste, 2.5% son empleadoras, lo cual equivale a 526,000 dueñas de empresa, pero contratan a muy poca gente. Y de ellas, el 91% está al frente de un micronegocio y el 47% en mercado informal. Es que justo ese es el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos que estos negocios se hagan más grandes, ¿no? Y por eso estamos enfocados esta vez en negocios que se puedan hacer grandes, porque también hemos visto que la probabilidad de que una mujer contrate a una mujer es mucho más alta. Déjame interrumpirte porque se nos acaba el tiempo. Nada más, ¿a dónde entran para poder conocer más sobre este proyecto? Las esperamos que se inscriban, por favor, en enovadoras.mx. Ahí están las bases, ahí están toda la aplicación del formulario y pues encantados de tenerlas por ahí, las estamos esperando. Muy bien, pues yo te agradezco mucho, Daniel Ríos. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.